Los años 90 tuvieron una banda sonora. El zumbido de los televisores en pausa, el chirrido de un módem conectándose, las luces de neón que parecían prometer progreso y, en algunos rincones, esconder algo que nadie quería nombrar. Fue una década de certezas prestadas y misterios que se filtraban en la cultura popular como humedad en las paredes. Historias que hoy, con la distancia, se ven más nítidas y más inquietantes. Si te quedas hasta el final, suscríbete y activa la campana. Aquí hablamos de testimonios, archivos y teorías y queremos saber qué piensas. Dale like si te interesa este tipo de historias y comenta abajo tus hipótesis. Las preguntas ayudan a mantener estas investigaciones vivas. Comenzamos con un lugar aislado, un nombre que con solo escucharlo sugiere cercos, cámaras y jornadas en vela. Rancho Skinwalker, Utah, 1994-1996. Según vecinos y propietarios sucesivos, algo en esas tierras rompía con la normalidad. No fue un solo suceso, sino una acumulación. Ganado que apareció con heridas inexplicables, luces en el cielo que no parpadeaban como aviones y figuras que algunos describieron como humanas, pero con movimientos que parecían ajenos a cualquier criatura conocida. Los Sherman, nombre con el que la prensa local resonó, narraron noches en las que una presencia hacía vibrar las paredes de la casa. Las puertas se abrían y cerraban sin causa aparente, y lentes de cámaras de caza quedaban fundidos tras registrar orbes en secuencia. Investigadores privados y ufólogos acudieron, las fuerzas del orden locales hicieron reportes que, en algunos casos, terminaban en hojas archivadas sin explicación concluyente. Lo que marcó la atención pública fue la sensación de acumulación, no un hecho aislado, sino un patrón que empujaba a pensar en algo persistente. Una teoría sostiene que se trataba de fenómenos naturales amplificados por interpretación humana y la expectativa de lo extraño. Otra hipótesis planteaba experimentos militares o tecnologías no divulgadas. Entre científicos y testigos se mantuvo la distancia. Hay cosas que simplemente no cuadran, dijo en su momento un investigador que pasó semanas en el rancho, y esa frase quedó flotando. La leyenda del lugar se alimentó de noches heladas, la crítica al sensacionalismo mediático y el eco de un país que, en los 90, empezaba a mirar hacia lo extraño con ojos menos incrédulos y más curiosos. Del desierto de Utah nos vamos a una ciudad de luces más masivas, Phoenix, Arizona, 13 de marzo de 1997. Los Phoenix Lights quedaron registrados en cientos de testimonios. Era un silencio espeso sobre la ciudad mientras una formación de luces anchas y silenciosas se desplazaba por el cielo. Pilotos, policías, familias en sus patios, todos miraron al mismo cielo. En primera instancia, la explicación oficial habló de aeronaves militares y flares. Para muchos testigos, sin embargo, el patrón, la precisión y la forma sugerían otra cosa. Un nocturno en los 90. Televisores encendidos, canales de noticias locales transmitiendo testimonios y cámaras aficionados tratando de atrapar algo imposible de encuadrar con la tecnología doméstica de entonces. Esa noche dejó en la población una sensación parecida a la de un corte en la cotidianidad. Alguien o algo había cruzado por encima sin preguntar. La cultura de la época amplificó la historia. Programas de misterio dedicaron horas a reconstrucciones. Especialistas en aviación hicieron comentarios técnicos. Y las preguntas se multiplicaron. ¿Fue un ensayo militar? ¿Un fallo de interpretación colectiva? ¿Una visita? Lo importante, para quien escucha hoy, es el testimonio. Muchas personas recuerdan con precisión la sensación de que la ciudad había sido observada por algo que no pertenece al inventario de lo cotidiano. En 1995, una pieza audiovisual provocó una ola de curiosidad y escepticismo a la vez. La supuesta autopsia extraterrestre presentada en un metraje que recorrió canales y programas sensacionalistas. La enseñanza de aquel fenómeno fue doble. Por un lado, mostró cómo la novedad puede convertirse en mito mediático. Por otro, dejó una pregunta persistente sobre la fragilidad del testimonio audiovisual cuando circula fuera de todo contexto científico. Periodistas y expertos en imagen analizaron fotogramas, y años después se publicaron investigaciones que sugerían manipulación o fraude por parte de quienes difundieron el material.
Para la opinión pública, no obstante, quedó el pozo indeleble de una década sedienta de revelaciones y de figuras mediáticas dispuestas a capitalizarlas. Muchas historias del 90 se sostienen sobre ese equilibrio peligroso entre prueba visual y manipulación. Cruzando el Atlántico, en España, el Palacio de Linares, un edificio con fama de misterioso en el centro de Madrid, acumuló relatos sobre psicofonías y voces que aparecían en grabaciones nocturnas durante los años que siguieron a 1990. Investigadores aficionados y equipos de radioaficionados recolectaron cintas en las que, dicen, se distinguían sonidos con sentido aparente, frases inconexas, susurros, a veces un llanto distante. Con el auge de equipos de grabación caseros, cintas, grabadoras portátiles, el fenómeno se hizo más público. Críticos y escépticos demostraron que muchas de esas psicofonías podían ser construcciones por sugestión, por contaminación sonora o por manipulaciones técnicas. Otros sostuvieron que había patrones que no se explicaban solo por artefactos. El caso de Linares mostró otro rasgo de los 90. La democratización de la grabación permitió que lo inexplicable se multiplicara, pero también facilitó su comprobación y, en muchos casos, su desacreditación. La tensión entre verdad, fraude y anhelo de misterio quedó patente en las discusiones que marcaron la década. No todos los misterios eran ruidos en la noche o luces en el cielo. Algunas historias golpearon directamente la realidad de familias y comunidades. En julio de 1996, la desaparición de Susan Walsh, periodista en la ciudad de Nueva York, sacudió a quienes conocían su trabajo y, por extensión, al público que siguió su caso. Susan llevaba años investigando submundos y, según allegados, tenía fuentes que la conectaban con redes peligrosas. Cuando se la perdió de vista, las hipótesis fueron múltiples. Una fuga voluntaria, un crimen pasional, el resultado de su investigación o un acto relacionado con problemas personales. La policía realizó pesquisas, familiares y colegas reclamaron más pistas. Con el paso del tiempo, la ausencia de pruebas concluyentes hizo que el caso se convirtiera en un símbolo de la incertidumbre, una vida que había intersectado con verdades incómodas y que terminó envuelta en silencio. Respecto a Susan, es imprescindible decir lo que se sabe y también reconocer lo desconocido. Cualquier conclusión que vaya más allá de los registros oficiales sería especulación. En ámbitos rurales del suroeste de Estados Unidos, los 90 también registraron un alza en informes sobre mutilaciones de ganado. Las granjas reportaban animales hallados con lesiones atribuidas a procedimientos precisos y sin señales de lucha que explicaran lo sucedido. Agricultores y comunidades rurales sintieron que algo penetraba su territorio y, en muchos casos, las autoridades localmente no ofrecieron respuestas satisfactorias. Las teorías variaron, desde experimentos biológicos y perros salvajes hasta explicaciones naturales y, por supuesto, la intervención de seres no convencionales. Los investigadores que estudiaron estos casos subrayaron la dificultad de trabajar en escenarios abiertos, la degradación de las pruebas y la tentación de la narrativa espectacular. Las familias afectadas recuerdan no solo la pérdida del animal, sino el estigma y el miedo que se instaló en su entorno. Por último, un nombre menos conocido pero igualmente perturbador en el contexto de finales de los 90 aparece en informes locales: Derek Angetson, 5 de diciembre de 1998. No hay una única versión que cierre la historia. Según quienes hablaron luego con la prensa, Angetson fue visto por última vez en circunstancias que mezclan la rutina cotidiana con elementos extraños. Luces que se detenían en el horizonte, un animal que no se identificaba y el silencio de una carretera nocturna. Familias y testigos ofrecieron relatos que no siempre coincidían y las agencias que tomaron nota documentaron inconsistencias que complicaron la investigación. Algunas voces señalaron negligencia en la respuesta policial, otras plantearon la posibilidad de que se tratara de un incidente que, por su naturaleza, no se pudo comprobar plenamente.
El saldo es una desaparición que dejó atrás preguntas y un rastro de datos fragmentados, llamadas, un vehículo abandonado, huellas que fueron interpretadas de forma distinta por distintos peritos. Ante la falta de pruebas concluyentes, el caso de Engedson se inserta en esa categoría inquietante de desapariciones que resisten cualquier intento de cierre y que, por eso mismo, perduran en la mente colectiva. Cada uno de estos casos comparte rasgos: la mezcla de testimonio humano con indicios que no encajan, la aparición de explicaciones oficiales que conviven con teorías alternativas, y, sobre todo, el impacto sobre personas concretas, familias que perdieron presencia, trabajadores del rancho que se sintieron inseguros, testigos que cargaron con una experiencia que alteró su percepción de lo real. En los 90, la prensa comenzó a cubrir lo inexplicable con mayor profusión, y la audiencia, alimentada por programas nocturnos y por la naciente web, amplificó historias que, en otra época, hubieran quedado reducidas al ámbito local. Cuando reconstruimos las escenas, hacemos un ejercicio delicado: respetar a quienes sufrieron, no convertir el dolor en espectáculo, y, al mismo tiempo, seguir preguntando. En la oscuridad de Skinwalker, en el cielo sobre Phoenix, en una cinta de audio del Palacio de Linares, en el cadáver de un animal, en la ausencia de Susan o en la carretera de Derrick, hay algo que persiste: la imposibilidad de cerrar la falta de información con cómoda certeza. Esto abre espacio a la reflexión, a la investigación seria y a la humildad frente a lo que no entendemos. A estas alturas quizá te preguntas qué une todas estas historias más allá de la década. En mi experiencia, y tras años recopilando testimonios y revisando archivos, el hilo común es la tensión entre la necesidad humana de nombrar lo inexplicable y la facilidad con la que la narrativa se colapsa en sospechas y mitos. Los 90 fueron una época proclive a ese colapso: menos filtros, más cámaras, una cultura hambrienta de revelaciones y, sobre todo, comunidades que enfrentaban cambios sociales rápidos y con ellos la sensación de inseguridad frente a lo desconocido. En lo que sigue, nos adentraremos en cada caso con más detalle. Entrevistaremos voces que fueron parte de las investigaciones, revisaremos documentos públicos y escucharemos reconstrucciones que respetan los límites entre lo dicho y lo conjeturado. No prometo respuestas definitivas. Prometo, en cambio, acompañar cada historia con respeto por las víctimas, claridad sobre las fuentes y una distinción constante entre prueba e hipótesis. Antes de continuar, recuerda dejar tu teoría en los comentarios. ¿Crees que la explicación será siempre humana o hay algo más que la ciencia aún no ha sabido nombrar? Lo que nos queda es escuchar atentamente, porque en los relatos de los 90 hay ecos que todavía reclaman una escucha rigurosa. La primera entrevista larga que realicé tras revisar los expedientes fue con Marta Jiménez, quien trabajó durante años como cuidadora en el rancho conocido por la prensa como Skinwalker. Llegó con las manos aún marcadas por el olor del campo, tierra seca en las uñas y un rebozo que había guardado en la cabina del coche. Habló despacio, midiendo cada palabra, como si al pronunciar los hechos pudiera devolvérselos al lugar donde ocurrieron. «No sé cómo explicarlo», dijo. «Una noche, los perros dejaron de ladrar. No fue el silencio que ya conoces en el desierto, sino algo que se tragó el sonido. Fue como si una manta hubiera caído sobre la finca. Miré hacia el corral y la sombra estaba allí, pero no como una sombra normal. Tenía bordes que se movían en sentidos distintos, y el aire olía a metal caliente. A la mañana siguiente encontramos a una vaca, como si alguien le hubiera succionado la vida». Su relato se repitió con variantes entre otros trabajadores, con el mismo núcleo: animales muertos sin signos claros de depredación, huellas que no correspondían a ninguna especie conocida y una sensación intensa de vigilancia. Los registros veterinarios hablaban de necropsias inconclusas, tejidos quemados, ausencia de sangre en la cercanía, órganos deteriorados de una manera que no encajaba con enfermedades habituales. Los laboratorios que analizaron las muestras oscilaron entre la prudencia técnica y la inquietud. Unos hablaron de contaminación de las muestras, otros admitieron que nunca habían visto alteraciones con tal patrón.
En las actas del sheriff que consulté más tarde, hay notas sobre la dificultad de interpretar la escena. Animales acostados con rigor cadavérico parcial, restos de pelaje dispersos sin un claro remanente de ataque. Los peritos forenses que rindieron declaraciones ante periodistas evitaron sus conclusiones, aduciendo falta de cadena de custodia y la imposibilidad de replicar hallazgos en condiciones controladas. Aquella mezcla, evidencia física rara y vacilación institucional se convirtió en lodo para la narrativa pública. Cada testimonio que no cerraba el círculo pasaba, en la prensa nocturna, a formar parte de una hipótesis más grande. De Skinwalker saltamos a la noche en que las luces sobre Phoenix comenzaron a multiplicarse en llamadas a las radios locales. Hablé con Jaime Ortega, que entonces era estudiante universitario y que aquella madrugada había decidido, con un amigo, salir a la carretera para ver qué era lo que volaba. Jaime describió una estructura inmensa y silenciosa flotando sobre la ciudad. Era como una manta que se recortaba contra las estrellas, relató. No tenía puntos de luz como un avión, era una sombra con contornos suaves. Se desplazaba lento y de repente, sin ruido, se abrió un corredor de luces que pareció mirar hacia abajo. No lo olvidaré. El fenómeno produjo una cascada de llamadas y reportes en la central de policía. Al día siguiente, las versiones oficiales hablaron de ejercicios militares y de bengalas, una explicación que calzó en términos técnicos y que además resolvía el incidente en un esquema plausible. Prueba, explicación, cierre. Aquella mezcla, evidencia física rara y vacilación institucional, se convirtió en lodo para la narrativa pública. Cada testimonio que no cerraba el círculo pasaba, en la prensa nocturna, a formar parte de una hipótesis más grande. De Skinwalker saltamos a la noche en que las luces sobre Phoenix comenzaron a multiplicarse en llamadas a las radios locales. Hablé con Jaime Ortega, que entonces era estudiante universitario y que aquella madrugada había decidido, con un amigo, salir a la carretera para ver qué era lo que volaba. Jaime describió una estructura inmensa y silenciosa flotando sobre la ciudad. Era como una manta que se recortaba contra las estrellas, relató. No tenía puntos de luz como un avión, era una sombra con contornos suaves. Se desplazaba lento y de repente, sin ruido, se abrió un corredor de luces que pareció mirar hacia abajo. No lo olvidaré. El fenómeno produjo una cascada de llamadas y reportes en la central de policía. Al día siguiente, las versiones oficiales hablaron de ejercicios militares y de bengalas, una explicación que calzó en términos técnicos y que además resolvía el incidente en un esquema plausible. Prueba, explicación, cierre. Pero muchos testigos se sintieron insatisfechos. Sus relatos incluían detalles que no casaban con la explicación de las bengalas. La tranquilidad absoluta, la coherencia de la sombra, la sincronía con la aparición de varios testigos en puntos distintos de la ciudad. La prensa local y luego nacional explotó la disonancia. Para algunos, la teoría militar era una respuesta necesaria y verosímil. Para otros, un velo que ocultaba algo no articulado. Mi acceso a la cinta del Palacio de Linares fue menos directo y más cargado de controversia. Un coleccionista privado me prestó un archivo de audio, cinta digitalizada, según aseguró, en la que se oía una voz femenina que describía, con voz temblorosa, una serie de fenómenos que ocurrían en estancias interiores. Golpes en paredes sin origen aparente, un piano que sonaba solo, puertas que se cerraban y se abrían. En el fondo de la grabación, detrás de la voz, había un zumbido constante que no correspondía a ningún equipo doméstico normal. Llevé esa grabación a un ingeniero de sonido para un análisis forense. Nos interesaba descartar trucos, cortes o ediciones. El informe técnico fue concluyente en algo y evasivo en otra cosa. Sí, no había ediciones evidentes. Sí, existían frecuencias en el fondo que no coincidían con los perfiles típicos de aparatos eléctricos domésticos. Pero el informe no podía afirmar qué generaba esas frecuencias. La cinta entonces se convirtió en otro ejemplo de aquello que ya había visto. Material que no encajaba cómodamente en explicaciones corrientes y que por ello mismo alimentaba preguntas más que respuestas. En la investigación de casos como el de Susan el laberinto se hace personal.
Susan era una mujer que, según su familia, había pasado por una serie de cambios sutiles en los meses previos a su desaparición. Insomnio, llamadas a horas raras, un aumento de la desconfianza hacia vecinos con quienes antes tenía trato. Su esposo, entrevistado con los ojos enrojecidos, decía no entender cómo una vida que parecía estable podía disolverse en una noche. Las llamadas registradas en su teléfono mostraron un patrón desconcertante. Minutos de silencio entre tonos, una conexión que se abría y se cerraba sin transferencia de voz. La empresa telefónica devolvió registros técnicos que no resolvían el misterio. No se detectó señal externa incompatible, dijeron. Luego, cuando se pidió acceso a torres de la zona, la respuesta fue administrativa: datos no disponibles. El episodio de Derek Engetson, que ya había mencionado, tiene el sello de lo fragmentario. Encontré en el expediente una nota escrita por un policía de tránsito. Vehículo abandonado, sin signos de lucha, sin pertenencias personales, huellas en arcén que terminan abruptamente. Hubo llamadas al 911 que hablan de luces en la carretera, un rumor de animales que no se identifican y un conductor que ve una figura que no puede describir. La tierra de poder que ya había mencionado tiene el sello de lo fragmentario. Los peritos que reconstruyeron la escena usaron fotografías en blanco y negro de la cinta policial y de la parte trasera del automóvil, marcas en el asfalto, un aerosol de barro seco que no correspondía a la estación del año, una botella partida junto al guardabarros. Como en otros relatos, el vacío de pruebas sólidas permitió que la imaginación completara los vacíos, teorías de secuestro, de violencia interpersonal, de intervención de terceros cuya naturaleza quedaba indefinida. A lo largo de estas investigaciones, la interacción entre prensa y policía surgió como un personaje más. En algunos casos, la prensa actuó como lupa y facilitó que nuevas pistas surgieran, familiares que revieron detalles, testigos que se animaron a hablar. En otros, la búsqueda de titulares distorsionó las prioridades, el rumor creció más rápido que la comprobación. Encontré, en cartas de lectores y en notas internas de un diario regional, periodistas que se quejaban de la presión por publicar rápido y sensacional. Los redactores pedían imágenes, exclusivas y sobre todo relatos que mantuvieran la atención en una era en que la competencia por la audiencia era feroz. El resultado fue una cohabitación incómoda entre la aspiración investigativa y la economía de la atención. Los investigadores que entrevisté, con independencia de su formación, coincidían en un punto: la incertidumbre no es sinónimo de lo sobrenatural. El detective retirado Emilio Navarro, que trabajó en varios de estos casos, fue claro. Hay tres caminos, me dijo: error humano, explicación natural por descubrir o algo que desafía las categorías actuales. Yo prefiero la hipótesis que pueda ser probada, pero también reconozco que no todo se puede cerrar hoy. Hay hechos y hay relatos. El trabajo es tratar de sostener ambos sin perder el respeto por las personas afectadas. Navarro me mostró un cuaderno con anotaciones a lápiz, horarios de llamadas, descripciones de testigos, pequeñas conexiones que a simple vista parecían irrelevantes. En una de las hojas había una línea subrayada: no forzar la narración. Era una advertencia ética que repetía otra vez: ante el hueco de la evidencia, el investigador debe evitar completar la historia donde solo hay silencio. La búsqueda de patrones es inevitable. Al superponer cronologías y mapas, aparecen coincidencias inquietantes: noches de luna nueva, animales afectados antes que personas, líneas de testigos que describen un antes y un después sensorial, el silencio, el olor metálico, la sensación de ser observado. Pero también aparecen diferencias. En algunos episodios, la respuesta institucional fue rápida y contundente. En otros, la descoordinación administrativa dejó la investigación en manos de familias exhaustas. La variación geográfica y socioeconómica es un factor. Comunidades rurales, con menos recursos, terminan por cargar con el peso principal de la indagación. Antes de cerrar el día, regresé a la casa de Marta para fotografiar el corral y entender mejor la topografía del rancho. Caminando por la tierra seca, sentí nuevamente el peso de la pregunta sin respuesta. En un rincón, bajo un hito de piedra que hacía de mojón, hallé marcas pequeñas, regulares, que alguien había fotografiado años atrás. Parecían huellas, pero no las de ningún cánido ni ungulado que yo conociera.
Las miré con la lupa de un naturalista amateur y con la experiencia de quien ha visto pies de bota, rasgos de neumáticos y pisadas de animales salvajes. Nada encajaba del todo. Marta, al verme inclinarme, dijo: «Lo que más jode es que uno quiere creer que tiene cierre. Quiero creer que hubo una explicación y que no me van a mirar toda la vida como a una loca. Pero también quiero saber qué pasó con mis animales. Y si eso pide que me quede despierta hasta las 4 para ver de nuevo la noche, me quedo». Su voz era firme, cargada de la mezcla de cansancio y determinación que había escuchado en tantas otras personas a lo largo de la investigación. Esa convicción, esa necesidad de nombrar lo ocurrido sin dejarse arrastrar por la hipérbole, me pareció una brújula moral. Respetar el dolor, perseguir la verdad y, sobre todo, distinguir entre lo que está probado y lo que es conjetura. Al marcharme, la noche se cerró con un viento frío que levantó polvo y olía a hojarasca. Desde la entrada del rancho pude ver la línea de colinas recortadas contra el cielo. Ninguna luz extraña, solo constelaciones, exactamente como siempre. Y sin embargo, las historias que había escuchado en esa finca permanecían como portales abiertos hacia preguntas que todavía resistían un cierre definitivo. En las semanas siguientes seguiré desgranando las piezas de cada caso, las declaraciones que no se recogen en notas públicas, los informes técnicos que piden una lectura atenta y la memoria viva de quienes aún preguntan. No busco un final sensacional, busco, con el mismo respeto que Marta exigió, ordenar lo que existe y señalar dónde la evidencia se detiene y la conjetura comienza. Volví al pueblo con las manos manchadas de polvo y la cabeza llena de nombres. No pretendía prisa, sabía que las respuestas urgentes suelen ser las más frágiles. Empecé por ordenar lo que ya tenía: fotografías, grabaciones, las notas de Navarro, las de Marta, los recortes de prensa. Luego llamé a Lucía López, la veterinaria que había examinado las primeras ovejas. Quería verla de nuevo y pedirle que me permitiera acompañarla en la autopsia de uno de los animales que aún conservaban en el refrigerador municipal. Lucía me recibió en el pequeño consultorio detrás de la farmacia. Sus manos eran seguras, hablaba con la precisión de quien lidia con cuerpos para decirles algo que ya no pueden explicar por sí mismos. «No es simple», me dijo apenas entré. «Hay heridas externas, sí, pero lo que más me intriga son los signos internos». Hemorragias que no siempre se corresponden con el tipo de luxación que verías con una caída o un ataque de cánidos. La sala olía a formaldehído y a café frío. Sobre la mesa, la oveja esperaba envuelta en una sábana. Lucía desplegó una hoja con su caligrafía ordenada. Hora de la muerte estimada, temperatura interna, observaciones. Me indicó los puntos donde había tomado muestras. «Tomé tejido muscular, sangre y un poco de piel alrededor de los tejidos dañados», explicó. «Si hay algo extraño, será allí donde aparezca». Acordamos enviar las muestras a un laboratorio en la capital, y mientras llegaban los resultados, Lucía accedió a dejarme entrar a su mundo de signos. Colores que no suelen ir juntos en cadáveres animales, sonidos en el estómago al abrirlo que remitían a gases en proporciones que no cuadraban con la digestión normal. Me mostró fotografías microscópicas, fibras rotas de un modo que ella no había visto en depredación típica. No usó palabras grandilocuentes, dijo lo esencial y me dio espacio para formarme mi propia incertidumbre. En paralelo, volví a hablar con Navarro. Me pareció necesario contrastar la sensibilidad forense con la disciplina policial. Él seguía siendo el hombre de los horarios y las llamadas, de los testigos que cambian el relato cuando sienten la presión de una teoría. «Fíjate en esto», me dijo, al mostrarme una línea de tiempo. En 3 de estos casos, las llamadas a emergencia se registran entre las 2 y las 4 de la mañana. En otros, la primera notificación fue a la tarde, después de que alguien halló los animales. Eso complica la hipótesis de un solo autor o de un fenómeno con el mismo patrón temporal. Le pregunté por la escena de los hechos, alguna marca humana, rastros de herramienta. Navarro negó con la cabeza. «Hay huellas, sí, pero no todas son útiles. Huellas de tractor, de botas, huellas de perros». En el rancho de Marta había marcas que parecían pequeñas suelas, como de un calzado coqueto, escupió la palabra con ironía. En otro lugar solo había presunciones de fogatas.
La gente rellena los huecos con historias porque es la forma de seguir respirando. La existencia de huellas sueltas me obligó a regresar a la cartografía. Superpuse los puntos donde ocurrieron los episodios, los horarios de luna nueva, la presencia de cursos de agua, rutas de animales silvestres. Había coincidencias que no podían ser ignoradas. En varias localidades, la primera evidencia apareció después de días secos o tras la migración de aves locales. En otras, no hubo aves ni sequía. Lo único repetido era la presencia de pastizales bordeando parcelas arboladas. Decidí entonces entrevistar a quien parecía menos proclive a las grandes teorías, el profesor Martín Serrano, ecólogo y hombre de campo, con décadas observando fauna en la región. Lo encontré en su cabaña con la radio encendida y libros apilados. No era desconocedor del miedo humano. Me habló desde la calma de quien ha tenido que corregir pánicos colectivos por razones científicas. Los animales no siguen las reglas humanas, dijo en el porche. Si hay un depredador nuevo, se adapta. Si hay un veneno, afecta a especies de manera desigual. Pero algo que afecte a aves y mamíferos al mismo tiempo, eso nos obliga a pensar en agentes que actúan más allá de la conducta animal, patógenos emergentes, compuestos químicos, cambios ambientales. Le pedí que viera las fotos que compartí. Las examinó sin prisa, con los ojos que se acostumbraron a distinguir tramas en lo que para otros era ruido. «Hay una pista que me interesa», murmuró. «En varios de los cuerpos hay signos de descompensación nerviosa, que pueden mimetizar ataques. No digo que sea la causa definitiva, pero sí creo que hay que mirar el sistema nervioso de estos animales. Y explorar los insectos, vectores pueden esconderse en la piel». Esa sugerencia condujo a otra, contactar a un entomólogo en la universidad regional. La especialista, una mujer joven llamada Ana Pérez, aceptó revisar las muestras de piel y pelos que Lucía había guardado. Sus primeras observaciones fueron medidas y frías como quienes aman su oficio. En la epidermis encontramos marcas muy finas, casi lineales, informó Ana. Parecen mordeduras finas, como de un insecto pequeño, pero no corresponde con especies conocidas de la zona. También hay rastros de una sustancia cristalina en la superficie de la herida que deberíamos analizar. La palabra cristalina me clavó. Habíamos oído antes el olor metálico, la sensación de piel erizada, la sequedad inusual del pasto. ¿Podría existir una sustancia, natural o artificial, que dejara marcas microscópicas y provocara shock en animales de distintas especies? Mientras las pruebas llegaban, cavé en archivos municipales, no por la esperanza de epifanías, sino para entender la memoria colectiva. Hallé un recorte de 1983, una nota breve sobre pérdidas inexplicables de ganado firmada por un periodista local. La nota describía escenas parecidas, animales hallados sin signos claros de depredación, ojos abiertos, y la extraña comparación que repetían los vecinos. Parecía como si los hubieran sorbido de vida. Esos recortes eran signos de que la incertidumbre no era nueva. Lo que cambió con el tiempo fue la manera de narrarla. Conversé también con familias que habían sufrido los episodios. Sus relatos, lejos de ser uniformes, coincidían en el tono, una mezcla de cansancio y una discreta furia. Contaron noches en vela, perros que no se calmaban, aves que enloquecían, el sacrificio económico al perder cabezas de ganado. Un hombre, don Héctor, me dijo algo que no olvidaré. Cuando pierdes animales, pierdes a la vez una parte de la tranquilidad. La gente que no tiene mucho ya no puede permitirse la duda. Quiere respuestas, porque respuestas significan pagar las deudas y dormir sin miedo. Esa frase me recordó que la investigación no solo buscaba verdad por curiosidad intelectual, buscaba reparación práctica. Pero las piezas más inquietantes llegaron en un sobre con membrete anónimo. Dentro había una serie de fotografías tomadas con una cámara de baja resolución. Mostraban, en distintas fincas, luces tenues en la noche, no linternas ni reflejos de faros, sino puntos que parecían flotar por encima del pasto. En otra imagen se veía un árbol con hojas caídas en círculo, como si algo hubiese pasado por debajo. No pude verificar la autoría del sobre, pero la imagen me obligó a volver a la escena de Marta para examinar el terreno con ojos distintos. Esa noche regresé al rancho. Marta me esperaba en la puerta con 2 tazas de té.
Su cansancio había creado alrededor de su figura una especie de estatua de resistencia. «Si te digo que anoche vi algo, ¿qué pasa?», preguntó antes de que pudiera abrir la boca. «No pasa nada», respondí, «decime lo que viste». Contó que una vecina la había llamado a las 3 de la mañana porque los perros ladraban sin cesar. Salió con la linterna y vio una luz que se movía a una distancia prudente, como si evitara el monte. No parecía un foco humano, no había sonido de motor, solo una sensación de presión en el aire. Se quedó observando hasta que la luz subió y se perdió en el cielo. No añadió más descripciones técnicas. Su relato llevaba la cualidad de quienes no buscan convertir la experiencia en espectáculo. Si había algo, Marta prefería saberlo para poder seguir, no para repetirlo. Algunos días después llegaron los resultados preliminares del laboratorio central. Lucía me llamó para decir que el informe era parcial pero preocupante. En la sangre de las ovejas se detectaban compuestos inusuales, metabolitos que no correspondían a toxinas agrícolas corrientes. Había presencia de metales en trazas anómalas y, más desconcertante, una mezcla de compuestos orgánicos que parecía defensiva, enzimas asociadas a procesos inflamatorios extremos y a respuesta de estrés oxidativo. «No es concluyente», aclaró Lucía con voz medida, «pero hay suficientes anomalías para seguir investigando. No puedo decir que sea algo que provoque la desaparición literal del animal, pero sí que altera su fisiología de modo profundo antes de la muerte». El informe reabrió debates en las comunidades. Equipos de campo, técnicos y vecinos empezaron a preguntarse si una industria cercana, una fumigación o hasta una compañía minera podían estar liberando algo que afectara a los animales. Fui a la empresa más cercana. Su gerente negó irregularidades y mostró permisos vigentes. La empresa parecía al corriente con la normativa, pero las comunidades no se conformaron con esa explicación. Guardaban recelos antiguos hacia cualquier gran operación que pasaba por la región. Entre la aeración de hipótesis, un elemento volvió a la superficie: la repetición del silencio. Cada llamada, cada correo, cada confirmación de asistencia se convirtió en una cuerda que ataba a la comunidad a la posibilidad de una respuesta compartida. Marta se ofreció a ceder su galpón para la reunión. Dijo que si había que velar por algo, sería por la continuidad de la vida en el campo, por la palabra y por la verdad medida. En la noche anterior a la reunión, me quedé otra vez en la casa de Marta. Caminamos por el patio iluminado apenas por la luz de la cocina. Señaló las colinas donde habían visto la última claridad, el mojón de piedra con las marcas regulares, la fila de árboles que protegían la hondonada. No habló de teorías, prefirió hablar de la sensación que la acompañaba, una mezcla de pérdida y de responsabilidad hacia quienes todavía confiaban en que ella haría lo posible porque el tema saliera de la noche cerrada. «Si esto queda así», dijo, mirando el cielo, «no cambia nada. La gente seguirá perdiendo animales y también algo más, la confianza en que alguien vela por ellos». La certeza de Marta se convirtió en motor de la convocatoria. No era un motor que prometiera certezas inmediatas, pero sí que organizaba la voluntad de los que querían respuestas con métodos y sin fantasmas. Al cabo de todo, la investigación debía seguir siendo una tarea de precisión frente a lo que parecía querer desbordarla. Y así, con los papeles listos, las muestras en camino y la comunidad expectante, me preparé para la reunión donde la ciencia, la experiencia y la política local se enfrentarían a la incógnita compartida. La mañana de la reunión llegó con una bruma perezosa que se disolvía a empujones entre las hileras de eucaliptos. El galpón de Marta se llenó pronto, sillas plegables, gente con las manos aún teñidas de tierra, algunos con las bolsas de trabajo colgando del hombro. Traían miradas distintas, curiosidad técnica, miedo sin maquillaje, ironía resistente. En la mesa central pusimos las pocas pruebas que tenían sentido en una sala así: fotos impresas, bandejas con muestras selladas, la memoria del teléfono con el video del destello y un mapa donde fuimos marcando los puntos de muerte animal según los relatos. Abrí la sesión con una precisión que quería ser contención. Hablé de procedimientos, de la diferencia entre hipótesis y rumor, de la necesidad de registrar todo en cadena de custodia. No era gesto burocrático, cada precaución alejaba la posibilidad de que la desesperación transformara los hechos en fábula.
No venimos a asustar, dije, venimos a escuchar, a anotar y a decidir acciones que protejan a la gente y permitan investigar seriamente. Navarro me miró con su gesto de quien pesa la credibilidad y la emoción en una sola balanza. Lucía entregó al veterinario unas fotos macros de las córneas de las aves y un sobre con tejidos fijados en formol. Al fondo, una anciana murmuraba oraciones como quien recita los nombres de los que ya no están. La primera intervención fue de Tomás, el agrónomo del pueblo vecino. Había aceptado venir por la amistad con Marta y por la curiosidad profesional. Expuso con calma, mostró mapas de suelos, patrones de viento, cultivos cercanos. No encontró un punto de emisión evidente, pero señaló que las muertes se concentraban en las zonas bajas, donde el aire frío se estanca al anochecer. Puede ser un contaminante pesado, dijo, pero si fuera eso, esperaríamos encontrar afectación en mayor escala, en ganado o en fauna más robusta. El que mueran aves y aves de corral, y que sea repentino, sugiere algo que actúa con rapidez y sin contacto visible. El veterinario, la doctora Rojas, habló a continuación con la voz precisa de quien ha visto pandemias y también catástrofes domésticas. Describió las necropsias, ausencia de hemorragias externas, órganos con signos de congestión, ojos abiertos fijados en un gesto de total sorpresa. No había parásitos evidentes ni lesiones que explicaran el cuadro. Las pruebas preliminares que pudo encargar a un laboratorio regional mostraban una alteración en los electrolitos y trazas de metales en concentración variable, pero nada concluyente. Cuando presenté el video del destello en el teléfono de aquel vecino, el silencio se hizo tangible. Lo proyecté en la pared de chapa, y el destello, un instante de luz blanca que rasgaba la oscuridad, pareció, por su brevedad, confirmar lo inexplicable. Algunos soltaron exclamaciones. Hubo quien alzó la voz para proponer que aquello fuera un castigo o una señal. Otra mujer pidió que no se confundiera la necesidad de explicación con el desdén por la experiencia doméstica. Entonces habló el comisario municipal, con la cautela de quien evita comprometerse con una tesis que pueda convertirse en escándalo. Propuso medidas administrativas, registro de pérdidas, declaración de emergencia temporal para facilitar recursos, solicitud formal de peritaje a la capital. Su presencia era necesaria, pero su lenguaje institucional parecía asfixiar a los que necesitaban medidas inmediatas. Marta lo interrumpió, con esa sintaxis breve que usaba cuando la cosa era personal. No quiero peritajes en 3 meses, dijo. Si el animal se muere hoy, 3 meses no lo trae de vuelta. Necesitamos algo ya, custodiar los lugares, cámaras, un protocolo para los que viven en la zona. Su demanda encendió a la sala. Algunos ofrecieron graneros como puntos para instalar equipos, otros propusieron turnos nocturnos. Entre los presentes, un joven técnico de una ONG ambiental, que no había hablado hasta entonces, se levantó y sugirió algo práctico. Sensores de luz y sonido, cámaras con baterías y grabadores, que no dependieran de la red eléctrica del caserío, una bitácora comunitaria donde cada vecino anotaría hora, clima y cualquier anomalía. Lucía, que había estado escuchando en silencio, añadió la necesidad de procedimientos de muestreo estandarizados. Explicó que muchas veces las muestras se contaminan por manipulación inadecuada y pierden valor científico. Ofreció, si conseguíamos el material, entrenar a un equipo de vecinos para tomar muestras sin comprometerlas. El debate viró hacia la financiación. El comisario hablaba de fondos regionales, Marta y las otras voces del pueblo hablaban de recursos propios y sacrificios pequeños, de poner manos y horas. Yo miré a Navarro. Sabía que no teníamos presupuesto para cámaras de alta gama ni para enviar un equipo de laboratorio grande, pero también sabía que la inacción era peor que un plan imperfecto. Hicimos una votación simple. Se acordó instalar un primer anillo de vigilancia alrededor de los puntos más recientes, cámaras sencillas con sensores de movimiento, una red de detectores de luz y un par de geófonos prestados por la Universidad Técnica. Convencí al comisario para que firmara una nota solicitando apoyo formal, lo suficiente para abrir una línea de comunicación con el laboratorio central y pedir que priorizaran las muestras que llevábamos. A última hora, cuando la reunión se desinflaba en conversaciones fragmentadas, se acercó un hombre que había permanecido callado en la esquina.
Era el pastor evangélico del caserío vecino. Habló sin acritud, con esa voz templada que intenta conciliar. Dijo que haría turnos de oración, no como sustituto de la ciencia, sino como un amparo para los que temían salir de noche. Fue una oferta que muchos agradecieron. En ese momento, la comunidad necesitaba rituales que sostuvieran más que explicaciones. Salimos con tareas asignadas. Lucía y yo llevaríamos las muestras más críticas al laboratorio de la ciudad al día siguiente en primera hora. Navarro se ocuparía de la logística de las cámaras, Marta coordinaría los turnos vecinales y el galpón quedaría como centro de operaciones. Acordamos también un punto de contacto, una pizarra donde yo anotaría los resultados preliminares para que nadie dependiera de rumores. Esa noche me fui a la casa de Marta con la sensación extraña de estar más cerca de una pregunta que de una respuesta. El pueblo dormía con una vigilancia nueva, alguien en cada calle, luces apagadas a la hora habitual, bicicletas amarradas. Marta preparó café y puso sobre la mesa una linterna que parecía haber sido heredada de otras noches de trabajo. ¿Temes?, pregunté. Ella sonrió con cansancio. No temo, me preocupa. Temor es dejar que la gente crea que esto ya fue dicho y olvidado. Preocupación es levantarse. Hablamos poco. Hice el listado mental de lo que quedaba por hacer, cadena de custodia intacta, muestras priorizadas, solicitud formal al laboratorio, instalar un anillo de cámaras. También pensé en el fenómeno que había presenciado en el video, la intensidad del destello, la sensación de silencio posterior. El recuerdo del olor metálico en las aves volvió con fuerza. No era un olor de óxido común, había algo casi químico, un trazo que los animales habían inhalado o que había pasado por sus tejidos. Antes de dormir, salí al patio. El cielo estaba limpio, punteado de estrellas como siempre. Sin embargo, la familiaridad del paisaje no alcanzó para que descansara. Encendí la linterna, revisé los equipos que íbamos a usar y, contra mi costumbre, preparé una libreta con una lista de preguntas que me perseguirían las próximas horas. ¿Electromagnetismo? ¿Descargas atmosféricas no registradas? ¿Una fuente artificial? ¿Algo que se ocultaba en la geografía? Instalamos las primeras cámaras pasadas las 10. Navarro se quedó en la camioneta ajustando la sensibilidad de los sensores, mientras yo y Marta colocábamos los soportes. Lucía, de regreso de la ciudad, traería los primeros resultados en la mañana. Me ofrecí para la primera guardia. Marta me miró y asintió. Había aprendido ya que en estos sitios la noche no es tiempo de soledad, sino de vigilancia compartida. La primera hora transcurrió con la lentitud de quien aguarda una señal que exima la duda. A la distancia, el cerro recortaba su sombra. El silencio era denso, pero fiel. Hacia la medianoche, cuando el frío penetró con insistencia, oímos un murmullo. El soplo del generador que alimentaba una de las cámaras dejó de ser monótono y surgió un sonido agudo, casi eléctrico, que recorrió la loma. Navarro se incorporó, con la linterna zapando el aire. Algo de luz se escurrió detrás del cordón de árboles, como si alguien hubiera raspado el velo de la noche con una cuchilla de luz. No fue un destello como el del video, fue más sutil, un pulso que rasgó la negrura y dejó tras de sí una estela vibrante en la piel. Los perros de la cuadra comenzaron a aullar, y la linterna de Marta captó, a unos 200 metros, un brillo que se detenía entre los troncos. Respiré hondo. En ese instante supe que la reunión no era suficiente, que habíamos puesto en marcha una máquina de preguntas que cabía en una única posibilidad: ver con nuestros propios ojos aquello que hasta entonces habíamos documentado con palabras y cámaras. «Mantén la calma», murmuré, «no hagas movimientos bruscos». Marta asintió. Navarro, ya con el radio en la mano, emitió una serie de números para registrar el evento. Lucía apareció en la puerta del galpón, con el abrigo puesto, mirándonos sin sorpresa, pero con la misma tensión que todos. La luz, por un par de segundos, se intensificó. Un sonido sordo, como un latido lento, vibró bajo nuestros pies. Y luego, tan rápido como llegó, se esfumó. Quedó el olor metálico, apenas más fuerte, como si la noche hubiera exhalado por nosotros. Miramos las grabaciones en las cámaras instaladas instintivamente hacia donde había estado el brillo. En el primer clip se veía la señal,
un punto de luz que nacía abajo, entre la hondonada, y se elevaba en un barrido. No alcanzaba a delinearse, solo era un movimiento que dejaba huellas en el sensor térmico. «Mantén la calma», murmuré, «no hagas movimientos bruscos». Marta asintió. Navarro, ya con el radio en la mano, emitió una serie de números para registrar el evento. Lucía apareció en la puerta del galpón, con el abrigo puesto, mirándonos sin sorpresa, pero con la misma tensión que todos. La luz, por un par de segundos, se intensificó. Un sonido sordo, como un latido lento, vibró bajo nuestros pies. Y luego, tan rápido como llegó, se esfumó. Quedó el olor metálico, apenas más fuerte, como si la noche hubiera exhalado por nosotros. Miramos las grabaciones en las cámaras instaladas instintivamente hacia donde había estado el brillo. En el primer clip se veía la señal, un punto de luz que nacía abajo, entre la hondonada, y se elevaba en un barrido. No alcanzaba a delinearse, solo era un movimiento que dejaba huellas en el sensor térmico. No era suficiente para una explicación, pero bastó para que supiéramos una cosa con claridad. Aquello no era un rumor. Estaba sucediendo de nuevo. El amanecer trajo el frío como un recordatorio. La noche había sido huésped, pero no había resuelto su misterio. La luz gris filtró por las rendijas del galpón cuando Lucía entró con el termo humeante y una carpeta de hojas sueltas. Sus ojos no buscaban consuelo, buscaban resultados. «Traje algo», dijo sin rodeos. «No es definitivo, pero hay cosas raras». Nos sentamos alrededor de la mesa, donde, aún tibia, quedaba la linterna de la noche. Navarro dejó el radio y extendió las grabaciones en su portátil. Yo abrí la carpeta de Lucía y cogí la primera hoja, el informe preliminar del análisis rápido que hicieron en la ciudad, con un equipo portátil que alguien les prestó en el laboratorio universitario. «¿Qué dicen?», preguntó Marta, con las manos en el delantal, manchadas de barro de la noche. Lucía señaló una gráfica parecida a una huella dactilar luminosa, picos irregulares, no como los de un compuesto químico común. «Hay presencia de metales», explicó, «titanio, pequeñas trazas de niobio y...» Su voz aminoró, como si las palabras pesaban demasiado. «Y un pico que no conocen», dijo. «El equipo lo marca como anómalo, no hay referencia en la base rápida». Navarro chasqueó la lengua. «El sensor térmico registró un pulso que subió casi 30 grados en segundos», interrumpió, «y en el mismo segundo, el magnetómetro tuvo una oscilación fuerte. Coincidió con el audio del latido que escuchamos. Pasamos las imágenes otra vez. En cámara normal, el brillo había sido un punto que ascender, luego nada. En térmica, quedaban huellas, como dedos de calor desvaneciéndose en la atmósfera. En el audio, escondido en la pista de baja frecuencia, se distinguía un zumbido que no pertenecía a ningún motor conocido, una nota tan grave que hacía vibrar los cristales. «¿Radiación?», murmuré. «¿Algún detector la marcó?». Lucía negó con la cabeza. «No radiación ionizante detectada», dijo, «o al menos nada en los rangos que medimos con el equipo portátil. Pero la piel de las aves, hay un cambio en la composición elemental. No es solo exposición externa, algo pasó dentro de los tejidos». Marta tomó una de las fotos que Lucía había traído, una golondrina tendida sobre la tierra, plumaje opaco, los ojos abiertos pero sin vida. La foto seguía teniendo el olor de la noche, metálico, afilado. «Mi padre hablaba de esto», dijo Marta de pronto, «no con estos nombres, pero hablaba de luces que venían de la quebrada. Dijo que cuando era chico, una bandada cayó del cielo, y nadie supo explicar por qué. La gente rezó, enterró a los pájaros, y al poco tiempo todo se olvidó porque siempre hay cosas que el pueblo tapa para seguir viviendo». Su voz fue una cuerda tensa. Nadie rió. El recuerdo de su padre levantó una línea de memoria entre la ciencia y la superstición que la noche había tejido. «Decidimos trazar prioridades. Preservar muestras, duplicar registros, aumentar la cobertura de cámaras, avisar a alguien del laboratorio para enviar un equipo con capacidad de análisis isotópico. Pero con cada decisión se nos colaba la incertidumbre de perder el control. Si alguien más supiera, si vinieran con órdenes, si tomaran las muestras y no las devolvieran. Si esto sale a la prensa, dije, pensando en las ruedas que se arrancan de la calma rural,
No solo tendremos curiosos, vendrán con armas y con preguntas que no podemos responder. No necesitamos esa prensa, replicó Navarro, siempre práctico. Necesitamos tiempo para entender. En ese instante, el silbido del radio nos trajo la voz de Lucía. Era de la universidad. Podían mandar un equipo con espectrómetros mejores en 20 horas. Era mucho tiempo en una situación que ya se estaba moviendo. Empezamos a empacar las muestras en cajas con hielo seco improvisado. Pusimos etiquetas, hicimos fotografías, registramos cada frasco con una rigurosidad que dolía, no por formalidad, sino por el miedo a perder un dato. Cuando estábamos por cerrar la primera caja, Marta notó algo en la mesa, un frasco pequeño, olvidado, el que contenía el material que recogimos del plumaje de una de las aves. No era más que una gota de líquido oscuro, casi negro. Tenía un reflejo azul cuando la luz la tocaba de cierta manera. «¿Qué tal si lo observamos otra vez?», dijo con voz queda. «Aquí no hacemos magia, miramos y anotamos». Marta colocó el frasco bajo la lente aumentadora. Yo sujeté la linterna y Navarro apartó la tapa con un cuidado casi reverencial. Dentro, el líquido parecía moverse sin burbujas, un corrimiento lento que no obedecía la invención de nuestras palabras. Al acercarlo a la lente, se vio un brillo mínimo, como si un pedazo de cielo hubiera quedado prisionero. Fue entonces que la linterna parpadeó. No por culpa de la batería, la luz bajó en intensidad, dio un único estertor y recuperó su fuerza. Los pelos se me erizaron en el brazo. Navarro fue el primero en hablar. «¿Interferencia?», preguntó mientras acariciaba la linterna como quien comprueba que sigue siendo un objeto inanimado. La radio chisporroteó. En la grabación del portátil, el audio de la noche anterior que habíamos reproducido hasta la saciedad emitió un ruido impropio, una nota baja, un eco y algo que pudo haber parecido una voz, o la imitación de una voz, imposible de ubicar en el espectro. «Necesitamos más ojos fuera del pueblo», dije, «que alguien suba al cerro y vea la hondonada, pero no quiero movilizar a todo el pueblo sin saber qué enfrentamos». Marta asintió, y sin más salió hacia la puerta del galpón. Yo pensé en acompañarla, pero algo en el ruido del exterior me detuvo. Pasos en la tierra, un leve crujido de neumáticos. Una camioneta se detuvo frente al galpón, y la figura que bajó no era de los vecinos. Vestía un abrigo oscuro y llevaba un carnet que brilló al sol de la mañana. Detrás de nosotros, el pueblo despertaba con cautela. Delante, la hondonada nos esperaba como una boca que había tragado un secreto y ahora, quizás, lo devolvía. Nunca supe si fue valentía o necesidad lo que nos empujó a seguir. Solo sé que, a cada paso, la distancia entre la pregunta y la respuesta se acortaba, y que algo en la tierra parecía estar a punto de decirnos su nombre.